Pablo Moyano, alias conocido como El Salvaje, hace 8 meses decía esto, en agosto del año pasado. Me sirve para introducir esta columna que se llama Basta de oligarquía sindical peronista. Es que se despertó la CGT. Estuvo durmiendo la siesta de la complicidad con este gobierno. Se despertó, pero no tanto, porque el comunicado de la Central Obrera no habla de lucha ni de medidas de fuerza en la mayor catástrofe económica en muchos años. En muchos años. La verdad que entre bomberos no se van a pisar la manguera, entre compañeros peronistas no se van a pelear. ¿Se imaginan lo que hubieran hecho estos sindicalistas millonarios y en muchos casos mafiosos con un gobierno no peronista? ¿Qué hubieran hecho los Moyano, los Caballo Suárez, con casi 19 millones de pobres y casi 4 millones de indigentes? ¿Qué movilizaciones hubieran lanzado personajes de la calaña del Pata Medina o Baradel cuando hay más de 5.600.000 trabajadores que están en negro y la inflación proyectada supera el 120% y tritura los sueldos, tritura los haberes jubilatorios y tritura cualquier paritaria? Estos personajes nefastos hubieran parado el país. Paro nacional y huelga salvaje por tiempo indeterminado. Pero como gobierna el peronismo kirchnerista y chavista, apenas sacan un comunicado después de 7 meses de silencio absoluto. La oligarquía sindical es uno de los problemas más graves que deberá afrontar el próximo gobierno. Defienden sus privilegios estos muchachos. Son gremialistas, millonarios y trabajadores pobres. Son monarcas que están sentados en el trono por años y años. Tienen reelección eterna y ganan elecciones con listas únicas y urnas y padrones absolutamente amañados. Fernando Iglesias les clavó a fondo su habitual ironía en Twitter. Dijo: declararon el estado de alerta y movilización, paro general y marcha hacia la Plaza de Mayo el 11 de diciembre. Bueno, causa risa, pero dan ganas de llorar, porque el paro sería para el primer día del gobierno que viene. No tenga dudas que eso va a ocurrir así. Siempre fue así. A los gobiernos peronistas todo y a los gobiernos no peronistas ni justicia. Ya lo dijo el general. No se les cae la cara de vergüenza, el dólar vuela, todo se cae a pedazos y los jerarcas y burócratas sindicales miran para otro lado y para disimular sacan un papel pintado con algunos adjetivos un poco más hostiles, pero un poco nada más, No hay que olvidar cuando el capo del clan, Hugo Moyano, salió con los tapones de puntas a descalificar a Macri, al que llamó descerebrado, que dice disparates. Pablo, insisto, conocido como El Salvaje, sabrán por qué, había amenazado con desatar una verdadera guerra callejera si es que la derecha viene por los derechos de los trabajadores. En realidad el objetivo no son los derechos de los trabajadores, sino sus privilegios y sus curros de una corporación sindical que no rinde cuentas, que no muestra sus declaraciones juradas y que está sentada en forma vitalicia en el sillón del comando de los gremios. Este es uno de los motivos porque muchas empresas no quieren invertir en la Argentina, porque muchas empresas deciden irse a otros países donde hay gremios fuertes, pero que no son extorsionadores ni corruptos. Recuerdo que Jorge Lanata reveló en la tele que la familia Moyano fue aceptada en el Country Abril, uno de los más sofisticados y caros de la Argentina, donde habitan importantes y poderosos empresarios. Son 312 hectáreas que en su momento pertenecieron a Higinio Pereira Iraola. Ahí viven los Moyano. El colega Joaquín Morales Solá, en una columna del año pasado en el Diario de la Nación, me parece que hizo una radiografía impecable. Los Moyano, dijo Joaquín, escribió, los Moyano son un problema aparte del país en el presente y en el futuro. Cultivan métodos violentos y patoteros, se sienten dueños del conflicto laboral y hacen negocios con las dos manos mientras predican consignas obsoletas. Hablan el idioma de la izquierda, pero no se olvidan de los beneficios del capitalismo propio. Mire, no quiero generalizar porque el que generaliza discrimina, pero la gran mayoría de los gremialistas argentinos viven como jeques árabes mientras dicen representar a trabajadores que viven en un desierto de inequidades. Eso no ocurre casi en ningún otro país. En Uruguay o en Chile, por ejemplo, los dirigentes sindicales
son combativos, son clasistas en muchos casos, pero viven como dicen y como la mayoría de sus representados. No andan en autos de alta gama, con vidrios polarizados, con guardaespaldas pesados de armas llevar, ni con una vida lujosa digna de magnates. Bueno, ni qué hablar de los más violentos y cristinistas como Mario Manrique de Les Mata. Vale la pena repetir la salvajada que dijo, llamando a expropiar la soja, a prenderle fuego a los empresarios y a romperle el orto a los formadores de precios. Insisto, no digo todos porque me conozco dirigentes honestos que pelean por los derechos laborales, pero una mayoría son explotadores de sus propios gremios. No permiten que haya una oposición ni alternativas. Hay casos como el récord Guinness, como el de Armando Cavalieri, tiene 89 años y está en su 10º periodo. Maneja el gremio de empleados de comercio hace 40 años, casi 40 años. Manipulan ellos fortuna de las obras sociales y no pueden explicar su propia fortuna. Y dinamitan cualquier tipo de progreso y aumento del empleo con sus abusos, bloqueos y tosuda oposición a reformas laborales que permitan incorporar a más trabajadores o blanquear los más de 5.600.000 laburantes que están en negro. Otro récord nefasto. Son trabajadores que no tienen obra social ni ningún beneficio laboral, pero a la crema de los burócratas y de los jerarcas sindicales no les interesa. Están los Baradel que apuestan a trabajar lo menos posible, a llenar de paros el calendario escolar y a perjudicar la educación pública, aunque se llenen la boca diciendo lo contrario. Ellos cantan la marchita en todos los actos, levantan los dedos en B, exigen cajas millonarias y puestos en el Estado o en el Congreso. Son voraces cristinistas, no tienen límites, igual que los Kirchner, tienen voracidad por el poder y por el dinero. Hay que respetar y valorar a los dirigentes sindicales honestos que defienden a sus compañeros con ideas modernas y sentido común. Y hay que extirpar a los delincuentes que se aprovechan de los trabajadores para enriquecerse y cometer delitos. Basta de oligarquía sindical. El país lo exige.